¿Cómo va avanzando este concurso para la designación de nuevo o nueva fiscal general del Estado y de otras autoridades de control que están pendientes? Se ha escuchado, hay voces que dicen que posiblemente se van a cambiar las reglas del juego e incluso en las últimas horas se ha creado una especie de observatorio ciudadano para dar un seguimiento al concurso para la elección del fiscal general del Estado. No están de acuerdo en la forma como se ha llevado a cabo estos procesos en el Consejo de Participación. ¿Cómo avanza? ¿Va a haber concurso o no va a haber concurso? Bueno, muy buenos días, Yesenia, Alexis, qué gusto poder estar aquí. Un saludo también a toda la ciudadanía en esta mañana que nos escucha y nos ve a través de Radio Pichincha. Bueno, en cuanto a lo que es el concurso de la primera autoridad ante la Fiscalía General del Estado, es penoso, en verdad, decir que no se ha avanzado en nada, más que el reglamento desde el mes de octubre del año pasado, y en la conformación de la veeduría ciudadana y el equipo técnico. No, hace un par de semanas se hablaba que se iba ya a convocar a la Comisión Ciudadana de Selección, que para mi punto de vista eso es lo más difícil en sí de llevar a cabo un concurso de méritos de oposición, ya que recordemos que la Comisión Ciudadana de Selección es un delegado de cada función del Estado y un comisionado ciudadano. Así que siempre al conformar esta Comisión Ciudadana de Selección se tienen varios retrasos por las mismas funciones del Estado que no envían sus delegados titulares y suplentes. Así que así es como estamos, lastimosamente, en ese concurso. Esta administración no ha avanzado en nada, y no solamente en el concurso de la Fiscal General del Estado, sino lo mismo con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, un concurso que está más de un año sin avanzar. Uh-huh. Y justamente el día de ayer se convocó a una mesa técnica para hablar sobre una reforma al reglamento del concurso de la Fiscalía General del Estado. Pero claro, se convoca una mesa técnica sin darse cuenta que existe una resolución previa del Pleno y del mismo reglamento, en donde te dice que para tú convocar y para incluso reformar tiene que ser aprobado por el Pleno del Consejo mediante una moción. Uh-huh. Eso no se lo hizo. Incluso yo fui muy crítica el día de ayer en esa convocatoria, porque esto parece ya más una improvisación por parte de la Coordinación General de Asesoría Jurídica. No se toma en serio como tal este concurso y el reglamento mismo, algo que fue aprobado por los demás consejeros, porque yo sí debo decirlo, yo no estuve de acuerdo, fui la única que votó en su momento en abstención, uh-huh. Porque para mí ese es un reglamento que no está bien elaborado, que en algunos artículos incluso se violan algunos derechos constitucionales, y lo sigo diciendo, si es que seguimos con ese reglamento, se van a presentar acciones de protección, se van a presentar acciones de inconstitucionalidad y no vamos a poder avanzar en nada. Uh-huh. Esperemos que sí, que no sea ese el caso, porque lo que más necesitamos como institución, como país, es ya tener autoridades titulares al frente de las instituciones. ¿Cómo está, consejera? Buenos días. Tengo dos preguntas ahí. La una es, ¿este reglamento es el que presentó el ex consejero Augusto Verduga? La primera. Y la otra, ¿qué cosas nomás considera usted que tienen que ser cambiadas de ese reglamento? Hace algunos días el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paula Ocaña, nos señalaba acá ¿no? Que hay como una restricción para abogados que hayan litigado en al menos una treintena de casos. Entonces, totalmente. ¿Qué otras cosas deberían cambiarse? Sí, bueno, ese reglamento sí fue una propuesta inicial por parte del ex consejero Augusto Verduga, pero no es una propuesta como tal de él, porque uh-huh. Cada despacho envió sus observaciones, e incluso se mantuvieron reuniones entre despachos, entre delegados de los despachos, entre los mismos consejeros, y así fue como se aprobó ese reglamento. No es que fue una propuesta solamente de uno, no. Eso se elaboró entre todos. Yo, como digo, me opuse a ese reglamento porque no se tomó en consideración algunas de mis observaciones, y en el punto principal que justamente el señor Ocaña lo que dice es el artículo 22 en el numeral 21, en donde te señala y donde para mí viola todo el derecho a la igualdad y pues a la participación de los mismos abogados, es que te dice que no puedes ser postulante si es que has defendido a clientes en algunos 21, 25 delitos, me parece, en los últimos 10 años. Uh-huh. Pero teníamos que ser un poco también más específicos para no violentar ese derecho a la igualdad, uh-huh. El derecho a la participación, en decir, y esa era mi propuesta,
de que si es que han participado o si es que han tenido casos como estos o clientes como estos, pero que no hayan tenido una sentencia ejecutoriada o que incluso no haya sido recurrente en los últimos 10 años o solo hayan ejercido como que esa defensa, y si es que quedó absuelto, entonces podrían participar, porque los abogados que pasan por eso, ese tipo de defensas, y por su trabajo mismo logran que su cliente salga absuelto de todos los casos, de todos los delitos, entonces podrían participar, pero eso no lo dice el mismo artículo. Es por eso que digo que al menos en ese artículo 22 es donde más problemas vamos a tener por parte de los mismos ciudadanos y de los mismos postulantes, y van a ingresar acciones ante la Corte Constitucional. Consejera, ¿por qué cree usted que no se ha avanzado más allá en este proceso para la designación del o la fiscal, tomando en cuenta que ahora mismo tenemos una autoridad, la primera autoridad del Ministerio Público en funciones prorrogadas, autoprorrogadas? ¿Por qué no se ha avanzado en ese sentido? Honestamente no sé por qué no se ha avanzado, porque incluso tenemos ya la renuncia de la ex fiscal, la doctora Diana Salazar, y eso es algo que nos ayuda también a avanzar y nos da como que una luz verde para ese concurso, pero no se ha hecho nada. Yo honestamente... Perdón que le interrumpa, sí, consejera, pero ahí no entiendo. A ver, el periodo, la renuncia no tenía por qué ayudar en nada, porque el periodo de la señora Salazar finalizó el 8 de abril y sí, la señora tenía que haber sido reemplazada el 8 de abril. O sea, lo que evidencia la renuncia de la señora Salazar es que ustedes como Consejo de Participación Ciudadana no hicieron lo que debieran hacer. Y no solamente en ese concurso, también en el concurso de la renovación parcial del CNE, del TCE, todos los concursos que vienen prorrogados, que yo honestamente no sé qué es lo que está sucediendo con esta administración, pero no se ha avanzado en nada. Los únicos concursos que se avanzan son, y ni siquiera un concurso, porque es una designación, han sido las superintendencias, que máximo un mes demora en nombrar a un nuevo superintendente, porque vienen de una terna, es solo una designación en donde se revisan los requisitos, inhabilidades y su plan de trabajo, nada más. Si existe una impugnación se demorará 1 mes y medio, pero es lo único que hemos hecho en el Consejo de Participación. Es lastimoso que no se avance en nada. Yo sigo insistiendo por parte de mi despacho, por parte de mi equipo, incluso más que nada vigilando que se actúe de la manera más transparente, al menos en el concurso de la primera autoridad ante la Fiscalía General del Estado. Como dije, el día de ayer que se pretendía hacer esta convocatoria, una mesa técnica para reformar el reglamento y no observando la norma, algo que puede causar incluso una nulidad en el proceso. He sido también muy crítica que no se ha avanzado en el concurso de la renovación parcial del CNE. Y este paso no creo que vaya a ocurrir nada tampoco, porque ya tenemos una reforma constitucional aprobada en la Asamblea Nacional, que tendrá que conocerse nuevamente en la Corte Constitucional, y posiblemente, si pasa ese filtro, va al Consejo Nacional Electoral para que se convoque al plebiscito. Entonces, allí otra vez volvemos a lo que nos quedamos con las mismas autoridades electorales. Exactamente, y volvemos a esta etapa electoral en donde se dice que tiene este blindaje en sí la función electoral y no se puede hacer el cambio de autoridades. Estamos en la etapa ya final del concurso de la renovación parcial del CNE, en donde solamente se necesita tomar la prueba escrita y la prueba oral, como dice ese reglamento, que no te dura más de 2 a 3 meses. Y no se ha hecho nada. Entonces, esperemos, hay que estar muy vigilantes en cómo se avance, al menos en ese concurso y el de la primera autoridad. Pero ya no tienen pugnas, o sea, ya pusieron a los nuevos vocales titulares, más allá del problema que hubo con los consejeros Verdugo y compañía, están con nuevos vocales. ¿Por qué no avanzan? O sea, ¿decisión de quién? ¿El del presidente? ¿Del resto de vocales? De la presidencia del Consejo, la verdad. La administración es la que pone el orden del día, los puntos a tratar, y no se ha hecho nada. Yo lo que hago es enviar oficios a presidencia, a los demás consejeros también para evidenciar esto, pero lastimosamente no cuento tampoco con el apoyo. Al principio se contaba con el apoyo de algunos consejeros nuevos, pero yo no sé qué es lo que ha sucedido en estos meses, que en verdad simplemente ya no dicen nada, ¿no? Al principio eran muy exigentes, pero ahora ya no. ¿Cuánto tiempo les tomaría elaborar un nuevo reglamento? Bueno, un nuevo reglamento, para mí lo más fácil de un concurso es el reglamento como tal. Revisar la norma, tener el informe jurídico de la Coordinación General de Jurídica, pero yo creo que podemos trabajar sobre este reglamento. Simplemente en algunos artículos
reformarlos y volver a aprobar la normativa, pero sí necesitamos, antes de hacer eso, revisar la misma norma, las mismas resoluciones que los hemos aprobado como pleno del Consejo de Participación para no causar una nulidad y un informe jurídico de poder iniciar esa reforma. Porque lo que te dice el propio reglamento es, una vez conformada la veeduría y una vez conformada el equipo técnico, ya se da inicio al proceso como tal. Entonces, si ya está iniciado el proceso con esas dos cosas, si nosotros cambiamos la reforma, es como que estuviéramos cambiando las reglas del juego. Y ahí es cuando los mismos veedores o la misma ciudadanía o los mismos candidatos pueden interponer acciones ante la justicia. Entonces, para mí es importante contar con un informe por parte de la coordinación jurídica en donde también nos avale que sí podemos reformar. Ya sea para que el proceso se lleve lo más pronto posible, para acelerar el proceso o para ralentizar el proceso. ¿Usted cree que hay injerencias externas, que hay influencia de otras funciones del Estado, de otros actores externos del Consejo de Participación que están muy metidos en este asunto de la elección de fiscalía o no? ¿O no siente que hay esa... Por el momento no siento que hay ese ambiente. Yo creo que la ciudadanía está bastante activa. Lo que sí llama mucho la atención es lo que hemos venido diciendo desde el principio, de que no se avanza. Tenemos ahora ya esta comisión cívica liderada por algunas organizaciones sociales, algunas fundaciones. Y respaldada por la Embajada de Estados Unidos. Exactamente. Y entonces tenemos esto y ya podemos avanzar ya con todo este apoyo externo. Lo único que sucede es que a la interna no se ponen de acuerdo y esto no avanza. Pero esta especie de comisión paralela que va a ser una especie de veeduría, dice que no se va a acreditar como tal porque finalmente no sirve de nada la acreditación como veeduría porque no las escuchan a las veedurías. Es decir, que el organismo, el Consejo de Participación o la Comisión Ciudadana de Selección hace y deshace, más o menos. Porque eso es lo que dice el señor Ocaña, el presidente del Consejo, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, integrante también de esta especie de comisión de observación del proceso para la elección de la nueva fiscal. Dice, no se van a inscribir como veeduría porque no sirve si no la escuchan. Bueno, con los veedores, al menos en este concurso son más de 300 veedores. Sí, es un poco complejo también formar parte de esto. Recordemos que una vez conformada la veeduría se tiene que elegir un coordinador, un subcoordinador, un secretario de la misma veeduría y con más de 300 personas sí es un poco complicado. Así que yo, por ese lado, sí me parece correcto lo que están haciendo las organizaciones sociales y estar un poco también por fuera, vigilando y a la par, más que nada, viendo cómo se desarrolla el concurso. La Comisión Ciudadana de Selección es, como lo dice la Constitución, es la que lleva adelante el concurso como tal. Nosotros como consejeros simplemente vigilamos que el proceso sea llevado de la manera más transparente y que no se viole ningún derecho constitucional. Eso es lo que nosotros hacemos como consejeros, pero la Comisión Ciudadana de Selección es la que lleva adelante el concurso. Entonces, sí se ha tenido problemas en el pasado. Recordemos lo que sucedió con el mismo concurso de defensor público en su momento, una comisión ciudadana que fue destituida porque tenía procesos penales ante la Fiscalía General del Estado por una asociación ilícita, tráfico de influencias. Entonces, sí es importante contar con ese apoyo externo para que también nos ayude a revisar cómo actúa la Comisión Ciudadana de Selección. Hablando de las prohibiciones que están establecidas en este reglamento, ¿no? Hay como 11, me parece, entre las que están no tener contratos con el Estado, no poseer bienes o recursos en paraísos fiscales, tener sentencias electorales, etcétera, etcétera, no deber más de 2 pensiones alimenticias, haber ejercido el patrocinio judicial, en fin. Pero hay una que sí me llama la atención, que no esté, por lo que se ha vivido en los últimos años, y voy 20 años atrás en el tiempo, no solamente lo que ha pasado ahora último. ¿Cómo se puede hacer para incluir un impedimento y una prohibición en este reglamento para evitar que como fiscal termine siendo elegido un exfuncionario de gobierno? Ya pasó. Antes con el doctor Chiriboga podría pasar. Pasó con la doctora Salazar, que fue funcionaria del gobierno de Lenín Moreno. Podría pasar ahora también. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que
el fiscal que llegue con compromisos políticos. Sí, que no exista un conflicto de intereses. Exactamente. Bueno, eso sería una de las cosas al momento también de reformar el reglamento como tal. Sí está un poco también implícito que no debería existir un conflicto de interés, es muy claro eso, pero al menos en el reglamento no está. Esa es otra de las cosas que también se puede reformar y se puede mejorar. Algo que me preguntabas también, Alexis, es sobre cuáles otros artículos a mí también me causan un poco de preocupación. Lo que es el tema de la prueba oral o la fase de oposición. Siempre, bueno, yo nunca estuve de acuerdo que sean 20 puntos. Eso te abre muchísimo la puerta a que sea o a discrecionalidad, ¿no? De cómo van a actuar en ese momento los académicos, que son los que van más que nada a calificar la prueba oral, y también la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces, yo siempre lo dije, tiene que ser la prueba escrita, 45 puntos y 5 puntos en la prueba oral, para que justamente no sea el punto decisivo la prueba oral, porque sí te abre más que nada ante la opinión pública también, ¿no? Entonces yo para creo que no se repita lo que ocurrieron en concursos anteriores. Exactamente. Entonces yo creo que eso es otra de las cosas que también se debería reformar. Otro artículo también es sobre la cantidad de catedráticos que van a existir. Son 30 catedráticos en donde van a elaborar un banco de preguntas de 3,000 preguntas. Es demasiado. Nosotros que hemos vivido, lo vivimos con el concurso del Contralor General del Estado, con el Defensor Público, 30 catedráticos. Un banco de 3,000 preguntas es bastantes recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? Justamente ahora se está viviendo eso con el concurso de la renovación parcial y total del Consejo Nacional Electoral, lo mismo del TCE. Todas las excusas son que no tenemos dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con el concurso, con este concurso? Recordemos que los catedráticos, los comisionados, tienen que estar aislados por una semana hasta elaborar el banco de preguntas. ¿De dónde van a salir esos recursos? Entonces, para mí sí es muy preocupante la cantidad. Yo creo que con 10 catedráticos hubiéramos, y con un banco de 2,000 preguntas hubiera sido suficiente, pero la logística, el proceso de la contratación de seguridad informática, todo lo que lleva en sí un concurso y aumentando todo esto va a costar bastante dinero. Entonces, para mí sí me preocupa eso, ya que como muchos saben, el Consejo no cuenta con los recursos necesarios. El titular del Consejo de Participación ha ofrecido que para el mes de febrero estaría elegida la nueva autoridad del Ministerio Público. Con todos los detalles que usted nos ha contado, esa meta se ve un poco lejana. Yo creo que mínimo será un año en este concurso. Recordemos que también existen los factores externos como las acciones de protección. Es por eso que es importante encontrar una solución para reformar este reglamento. Y también, más que nada, otra de las promesas fue que, me parece, hace 2 o 3 semanas ya íbamos a lanzar la convocatoria a la Comisión Ciudadana de Selección, que tiene que estar lista en 30 días. No se lo ha hecho. Después lo que dijo fue que el 1 de junio se iba a lanzar para que todo el mes de junio esté ya la Comisión Ciudadana de Selección. Tampoco se lo ha hecho. Entonces sí deja mucho de pensar, ¿no? La verdad, esperemos por el bien de la institución, por el bien del país, que para el próximo febrero, pero yo honestamente no creo que va a pasar eso. Ahora, digamos, esto va más allá del tema del Consejo, tiene que ver con una crítica, algo más personal. Digamos, una de las cosas que me llama poderosamente la atención de la clase política de este país en los últimos días es la excesiva vanidad. Y en el Consejo de Participación Ciudadana me parece que su cabeza está pecando de una vanidad excesiva. Se le ve haciendo mucha política, o no sé si politiquería, ¿no? Tanto en redes sociales como en vallas publicitarias. No sé candidato a qué está el señor Fantoni, pero por ahora es el hombre presidente del Consejo de Participación Ciudadana y tiene una deuda gigantesca. Entonces, en lugar de andar grabándose videos o de andar
instalando vallas gigantescas en las carreteras del país, debería encargarse de elegir un nuevo fiscal. Totalmente, y no solamente en ese concurso, sino, como digo, en todos los concursos. Claro, todos. No se ha avanzado en nada, no se ha hecho nada con el concurso de la primera autoridad ante la Defensoría del Pueblo, el TCE, el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora incluso que no estamos en etapa o en periodo electoral, podemos avanzar. Tenemos un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que incluso estando en periodo electoral podemos seguir avanzando con el concurso, pero no se lo hizo. Yo digo, en 3 meses máximo, ese concurso debería estar ya listo y podríamos tener al menos 2 nuevos consejeros de los 5, ¿no? Pero no se ha hecho nada. Sigo diciendo que qué pena estar en esta institución y no poder avanzar y no poder tener mejores noticias en cuanto a la designación de autoridades. Ahora, el señor Fantoni ha dicho que es enemigo de las autoridades prorrogadas, pero no se entiende si es enemigo de las autoridades prorrogadas porque no avanzan los concursos. Sí, lo que se dice mucho es que sí, se ha avanzado en la designación, pero en la designación de las superintendencias. Como digo, lo único que se ha hecho en cuanto a concursos es la Contraloría General del Estado, que fue un concurso que lo hicimos de mi administración, un concurso también ya heredado, que cuando asumí la presidencia en ese momento estábamos ya en la etapa final. Como digo, lo avanzamos, hubieron muchas presiones, debo ser honesta, pero igual lo hicimos y posterior a eso tuvimos el de la Defensoría Pública, que también fue un concurso heredado, con muchas acciones de protección, eso sí debo decirlo, pero a mi punto de ver, claro, en ese concurso se cometieron bastantes ilegalidades. Yo no estuve de acuerdo incluso con la persona que se nombró y han sido los 2 únicos concursos y concursos de heredados que ya estaban casi en sus etapas finales. Y posterior a eso, las superintendencias, que como digo, no es algo que no te toma más de un mes en designar. ¿Quién, y las presiones que dice que hubo para el concurso del Contralor General del Estado, de dónde se presentaron? Bueno, al menos en mi caso, yo incluso puse una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque tenía muchas presiones en el sentido, más que nada, muchos mensajes en redes sociales sobre quién iba a ganar el concurso o cómo estaban más que nada en ese momento las pruebas en los exámenes escritos, y también tuvimos bastante presión por parte de la Asamblea en su momento. Fuimos unas 2 o 3 veces a la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia para revisar el proceso, que como digo fue un concurso más que nada heredado, pero nosotros teníamos que avanzar y eso fue lo que yo dije, ¿no? Desde el día 1, obviamente avanzar de la manera correcta, pero teníamos que ya nombrar a una autoridad titular al frente. ¿Por qué es necesario, esta pregunta me la he hecho estos días a propósito del tema fiscalía, ¿por qué es necesario siempre elaborar un nuevo reglamento y por qué no tener un reglamento fijo? O sea, como para no entorpecer estos procesos, utilizar, por ejemplo, el que utilizaron los sabelotodos del Consejo de Participación del Trujillato, los de la transitocracia, como eran ejemplos a seguir, unos seres iluminados, deben haber hecho un super reglamento. Entonces digo, ¿por qué no usar el reglamento que usaron esos para elegir a la mejor fiscal de la historia de la humanidad? Bueno, eso es algo que al menos yo lo dije mucho en campaña. A mí me parece que siempre la designación de autoridades va a ser el talón de Aquiles del Consejo de Participación. Y yo concuerdo también contigo, Alexis, de que los reglamentos ya deberían estar plasmados en la ley. Eso es una propuesta que quiero presentarla ante la Asamblea en cuanto a todos los concursos, que si la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, ya tiene que estar ese reglamento plasmado en el Código de la Democracia. Lo mismo con fiscal, y así poder más que nada avanzar y no tener también todo este abuso excesivo de las acciones de protección, porque ya es un reglamento que no fue hecho en el Consejo de Participación, sino es algo que ya está plasmado en la ley. Entonces yo creo que esa es una buena propuesta, es algo también para que lo analice la Asamblea Nacional, porque nosotros no tenemos esa competencia de reformar las leyes, pero sí es importante, al menos que en los reglamentos, porque ahí es
donde se mete mucho la mano, ¿no? Donde se ponen los artículos como quieran los consejeros. Entonces, para mí sí es algo que ya debería estar plasmado. Claro, estar discutiendo sobre un reglamento es de verdad que me parece a mí una cuestión bastante estéril, ¿no? Exacto, y para que no existan también todas estas interpretaciones, que primero hacemos un reglamento, que el artículo tal no está conforme a lo que te dice la Constitución, y así se abre todo este abanico pues de las acciones de protección. Entonces sí es algo que se debe analizar bastante, al menos por parte de la Asamblea Nacional, para las siguientes designaciones de autoridades. Consejera, ¿para cuándo se ha convocado nuevamente a la reunión? Usted dice que este primer intento por reformar ese reglamento fue convocado de manera ilegal, o al menos no apegada a la normativa. ¿Para cuándo se prevé que se vuelvan a reunir adecuadamente y puedan resolver el tema del reglamento? Bueno, lo que te dice la norma es que esto tiene que ser a través de una resolución del Consejo de Participación o del Pleno del organismo. El día de hoy tenemos una sesión ordinaria en donde se puede mocionar la convocatoria a una mesa técnica, y posterior a eso, ya con esa resolución, con esa aprobación del Pleno, ya la coordinación jurídica puede convocar a al equipo técnico y a los consejeros para, más que nada, reformar o analizar el reglamento como tal. Esperemos el día de hoy, si es que existe la voluntad de los consejeros, pues se mocione o se ponga en el orden del día para así más que nada convocar esta mesa técnica de la manera correcta y que no exista ninguna nulidad en el proceso.